Muy buenas noches, el Señor les bendiga ricamente. Queremos continuar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos terminando ya el capítulo 12. Si quieren acompañar, vamos a leer algunos versículos. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer desde el 44 hasta el 50. Aquí en el capítulo 12 del Evangelio de Juan concluye el ministerio público de Jesús. Se puede dividir el libro de Juan, ¿verdad?, hasta el capítulo 12, donde es el ministerio público, y a partir ahora ya del capítulo 13 Jesús entra en un ministerio privado a sus discípulos. Después de estos discursos, Jesús no vuelve a hablar en público, solamente a los discípulos. Y la siguiente vez que Jesús habla en público ya es en la cruz, donde lo que dice es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Desde este momento hasta ese momento Jesús no vuelve a hablar en público. Así que estas son las últimas palabras de Jesús en su ministerio público. Vamos a leer Juan 12, desde el 44 en adelante. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que me oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Vamos a orar un momentito. Vamos a pedir al Señor que nos esté guiando y ayudando. Señor, te damos gracias por este momento que podemos estar delante de ti. Te pedimos que tú nos guíes, nos ayudes, que con tu Espíritu Santo nos estés ministrando a cada uno en particular, de acuerdo a lo que cada uno necesita. Te pedimos que tú nos sigas alimentando con tu palabra, que es verdadera comida, Señor. A ti sea la honra y la gloria y el poder. Amén. Amén. Como estuve diciendo, las últimas palabras de Jesús, podemos dividir en cuatro secciones. El versículo 44-45, donde Jesús aclara su relación, afirma su deidad. Versículo 46, donde Jesús menciona que Él es la luz que vino a iluminar al mundo. La sección 3, que va desde el versículo 47 al 49, donde habla del juicio, habla de la incredulidad. Y por último, la cuarta sección, el versículo 50, donde Jesús dice y demuestra su total dependencia del Padre. Jesús fue el hombre que vivió enteramente por fe.
enteramente entregado a la voluntad del Padre y haciendo solo lo que al Padre le agradaba. Así en el versículo 44 dice, Jesús clamó y dijo. Aquí esta palabra clamó es que habló en voz fuerte, potente. Es lo mismo cuando allá en Lázaro, cuando le dice que se paró frente a la tumba de Lázaro y clamó, Lázaro, sal fuera, con una voz potente, autoritativa. Y aquí también Jesús, en este versículo 44, leemos la misma expresión. Jesús clamó y dijo. Y aquí Jesús aclara su relación con el Padre. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Jesús y el Padre son inseparables. No se puede tomar por un lado a Jesús y por otro lado al Padre, sino que ellos, como son uno, Jesús eso mismo declara. Así también Tomás le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, con eso nos basta. Y Jesús dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no sabes quién soy. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí Jesús, al final de su ministerio público, recalca, pone acento en esto, la identificación de Jesús con Dios. El que en mí cree, el que me ve, está viendo y está creyendo a Dios, el Padre, está creyendo a Dios. La segunda sección, Jesús dice, yo, la luz. Jesús en muchos versículos afirma de que yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al que oye mis palabras, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús viene a iluminarnos. Es lo mismo que menciona en Juan 12:36. Vamos a mirar un poquito Juan 12:36, donde dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Jesús ahí afirma, yo soy la luz. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. El pasar por valles de sombra de muerte, no es por falta de fe. Todos los hijos de Dios están propensos, o inclusive es parte del caminar de los hijos de Dios, el pasar por valles de sombra de muerte. Así que no es por falta de fe el entrar y pasar por la oscuridad, por valles de sombra de muerte, pero el vivir en estas tinieblas, el vivir en los valles de sombra de muerte es por incredulidad, si nos quedamos a vivir ahí. Vamos a mirar Juan 12:46. Dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No quiere decir que no vamos a pasar por tinieblas, no quiere decir que no vamos a pasar por dificultades, por momentos en que no logramos ver la luz, momentos que no logramos ver a Dios, sentir a Dios, no logramos escuchar su dulce voz, sus tiernos consuelos. Hay momentos en la vida que vamos a estar en estas tinieblas, pero el que cree en mí no va a permanecer, para que no permanezca en tinieblas. El versículo 36
entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Es esta fe en Jesús, esta confianza, aún en medio de las tinieblas, es lo que nos vuelve a sacar de las tinieblas. No permanecer. Vamos a mirar, fijarnos en uno de los salmos más famosos, ¿verdad? El Salmo 23, donde también menciona el valle de sombra de muerte. Y vamos a mirar cómo habla en el Salmo 23 acerca de este valle. Comienza con esta afirmación de confianza en Dios. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es una declaración, ¿verdad?, de fe, de confianza en Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Una declaración de fe, de confianza, de que Dios nos va a proveer, de que Dios nos va a dar un reposo, nos va a mantener en reposo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? No porque yo merezca, no porque yo sea especial, no porque Él me deba algo, sino porque por amor de su nombre. Y esa es la confianza que tenemos, que nosotros, a pesar de que le fallamos, a pesar de que somos infieles con Dios, muchas veces Él permanece fiel. Entonces, yo sé que Él me va a sustentar, Él me va a proveer, Él me va a cuidar, Él me va a guiar, Él me va a llevar a lugares de reposo, Él me va a pastorear. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Y ahí dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, nos van a tocar épocas, momentos de sombra de muerte, pero aún en medio de eso, la confianza que tengo en Él va a ser que no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo en medio de la oscuridad, en medio del valle de la sombra de muerte. Creo en la luz, yo creo en Jesús, Él es la luz, y aunque esté en tinieblas, esa fe es la que me sostiene. Y creo que su vara y su callado me infunden aliento. Y Él adereza mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Él unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente, muy ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y sé que en la casa de Jehová moraré por largos días. No importa las circunstancias, no importa por lo que esté pasando, yo pueda estar pasando y voy a pasar probablemente. Y el pueblo de Dios va a pasar por momentos de aflicción, momentos de dolor, pero esa fe que tengo, eso es lo que Jesús dice, el que cree en mí no va a permanecer. Voy a pasar, voy a tener momentos, pero voy a pasar. Esa fe que tengo en el Hijo de Dios va a hacer que yo pueda atravesar. El creer, la fe es lo que me guía a la salida hacia la luz. Versículo 47 al 49, donde habla del juicio por la incredulidad. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Yo no le juzgo, hay muchas personas que, especialmente falsos hermanos, que usan este versículo para decir que no hay que juzgar. Mira, ni el propio Jesús no juzgó, no hay que juzgar. Y usan este versículo, pero retirado de su contexto. ¿A qué se refiere Jesús con que Él no juzga?
En este momento de gracia, Él vino a traer el Evangelio, Él vino a vendar las heridas, Él vino a buscar la oveja perdida, a ponerla sobre su hombro y traerla al redil. Entonces, en esta primera venida suya, Él viene como cordero, como mansamente, y no viene a juzgar, sino a traer el Evangelio y a buscar las ovejas perdidas. Pero va a venir en su segunda venida, donde sí va a juzgar, Él sí es el juez. Y ahora estamos en este tiempo de gracia, donde debemos dejar que Dios nos atraiga hacia Él. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. La incredulidad es nuestra culpa. No tener un corazón, por tener un corazón perverso y orgulloso, que se resiste y no quiere humillarse. Esa es la incredulidad. Pero la fe es un regalo, es un don de Dios. Vamos a mirar rápidamente Efesios 2:8. Efesios 2:8, donde menciona que es un don de Dios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios que Dios nos otorga. Y la incredulidad es empecinamiento en endurecernos contra Dios, en resistirnos a esa su atracción, esa incredulidad, cerrarnos a Dios. Y vemos que Jesús menciona cuando nosotros cerramos obstinadamente nuestros ojos, que Dios también nos entrega. Jesús mismo habló de esto en la profecía de Isaías, que menciona en el 12, estamos en el Evangelio de Juan 12, menciona aquí en el versículo 40, Juan 12:40, dice: cegó los ojos de ellos. ¿Quién cegó? Dios mismo. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esta profecía habla sobre el endurecimiento cuando Dios te entrega a la perversión y a la incredulidad de tu propio corazón. Lo que menciona en el 36:7 también, estas cosas Jesús habló y se fue y se ocultó de ellos. Cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, pelea contigo, pelea y lucha y te trata en tu vida, pero obstinadamente, por soberbia, no querés humillarte delante de Él, no querés admitir tu necesidad de corrección, de ayuda, y llega un punto donde Dios te entrega. Está hablando del juicio. En el Antiguo Testamento vemos que Dios escogió a un pueblo, a Israel, como pueblo de Dios. Dios escogió para sí a Abraham y trabajó en el corazón de Abraham. Y así también Dios llama y trabaja en el corazón
de los que van a ser sus hijos, su pueblo, pero vemos que de los descendientes de Abraham, los que son el pueblo de Israel, muchos no fueron salvos. La mayoría por incredulidad pereció. Siempre hay un remanente pequeño que permanece fiel, aún a pesar de haber sido el pueblo escogido de Dios. No todos, explica también en el Nuevo Testamento, que no todos por ser hijos son descendientes, sino aquellos que son de la fe, son contados como descendientes. No todos son descendientes. ¿Por qué? Porque la fe no se hereda. La fe no es una herencia, sino que es un don de Dios, como estuvimos hablando. Dios debe trabajar en el corazón de cada uno para arrepentirse y darle fe. Vamos a mirar un poquito en Juan 10. Juan 10, versículo 14. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay un pueblo llamado por Dios, que Dios lo llama para sí, que son de Él, y Jesús conoce a sus ovejas y Él les habla y les llama por su nombre, y sus ovejas reconocen la voz de Jesús. Por eso las ovejas, que son ovejas, en medio de predicaciones, en medio de enseñanzas, reconocen por encima de la voz del que está hablando, reconocen la voz de Jesús hablándole a sus ovejas. Y también reconocen la voz de los falsos maestros y pastores, porque la verdadera oveja reconoce la voz. Por eso es bueno escuchar y leer mucho de la Biblia, porque esa es la voz de Jesús, y ahí uno reconoce y conoce su voz y puede identificar cuando Jesús está hablando. Y así las ovejas del Señor son llamadas y atraídas hacia Él. Vamos a mirar el versículo 16 también. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí está hablándole aún al pueblo de Israel y está llamando a los que son de en medio del pueblo de Israel para sí, para formar un rebaño propio. Y también dice, tengo otro redil que no es el pueblo de Israel, que son los gentiles, ahí donde entramos nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora. Hace ya, en la era de la iglesia, atrayendo a los gentiles. Cuando los griegos vinieron a preguntar por él, y ahí empezó el ministerio de Jesús hacia los gentiles también, de la gracia. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahí la iglesia forma un solo rebaño, donde tanto gentiles, griegos como judíos formaron la iglesia del Señor. Vamos a mirar Juan 10, del 1 al 4a, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. ¿Quién es el portero que abre el redil, que abre para que las ovejas vayan junto a su pastor? Es el Espíritu Santo que hace ese trabajo. Ese es el Espíritu Santo. Y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, en medio de este mundo, las propias son las que son de Él. No todas las ovejas son de Él. Cuando se predica a una gran multitud,
El Espíritu Santo sabe cuáles son las ovejas del Padre que el Padre le dio al Hijo. Nosotros no sabemos, por eso debemos predicar a todos, porque no sabemos. Pero hay un número que son las ovejas del Señor. Versículo 26 dice: pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hay un grupo que no es de Jesús. ¿Y quiénes son? Nosotros no sabemos. En un mismo campo crece trigo y cizaña. Y no logramos reconocer, diferenciar nosotros. Así que nosotros debemos predicar, debemos tener paciencia, debemos ayudarnos unos a otros. Puede que entre nosotros haya cizaña, pero también de seguro hay trigo. Así que debemos seguir predicando, orando, esforzándonos para llevar adelante el ministerio. Versículo 39 dice: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, Juan 12, de 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tiene quien le juzgue. La palabra. Muchas prédicas, muchas veces que Dios nos habla a través de diferentes maneras, a través de predicaciones, a través de mensajes, a través de canciones, inclusive a veces a través de cosas que nos suceden. Y nosotros, cuando permanecemos en incredulidad, en dureza de corazón, va a llegar el día del juicio donde nos vamos a tener que presentar delante de Dios, y muchas de esas predicaciones que escuchamos se van a levantar en ese día probablemente, y vamos a volver a escuchar, y eso va a dar testimonio delante nuestro, delante de los ángeles de Dios, delante de los santos, delante de Dios mismo. Van a atestiguar que Dios nos habló, Dios nos llamó, Dios estuvo luchando con nosotros, atrayéndonos con cuerdas hacia Él, pero nosotros una y otra vez rechazamos su gracia, rechazamos su amor, nos endurecimos en los razonamientos de nuestros torcidos corazones y rechazamos su gracia. Así que muchas veces escuchamos, y además esto va a ser una demostración y una prueba del justo juicio de Dios. Vamos a mirar en 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios 4, 2 de Corintios 4, versículo 2 de Corintios 4, 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, hay gente que no logra entender. Por más que se le hable, se explique y se hable del evangelio, esta gente no puede entender, está aún encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Es que el que no es del Señor, el que no es de las ovejas del Señor, no entiende. Se le predica 1 y 20 veces y no logra entender. ¿Por qué? Porque entre los que se pierden está encubierto el evangelio, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. El que cree en el Evangelio, cree en Cristo. Si hay una persona que te dice, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, entonces no es mentira, creen en un Dios falso, creen en otro Dios, porque para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La luz del Evangelio es de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si no crees en la imagen de Dios, tampoco no crees en Dios. El que te diga, yo solo creo en Dios, pero no creo en Jesús, en el Hijo, cree en un Dios falso, porque la imagen del verdadero Dios es Jesucristo. Y el que tiene entenebrecido el entendimiento no logra ver y no logra entender esto, y va a terminar en el infierno. Así de sencillo. Si no logras ver en Jesús la imagen del Dios único y vivo, no estás entendiendo nada y no estás creyendo en nada. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, el versículo 49, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dependencia total del Padre. Jesús vivía y caminaba 100% por fe. Él ni siquiera decía una palabra que no sea mandada por Dios. Que no sea, es decir, todas las cosas que habla Jesús, el Espíritu Santo, nada son por su propia cuenta, sino lo que el Padre mandó hablar. Por lo tanto, en la Biblia no hay nada de más. No hay nada de más. Y tampoco hay nada de menos. Si está en la palabra de Dios, si está en la Biblia que Dios inspiró y Dios mandó a escribir, es porque es necesario y debemos creer como palabra de Dios. Y si no está acá, no debemos agregar cosas que no están, porque si Dios el Padre no mandó a que se diga y a que se escriba aquí, es porque no es necesario. Por eso debemos cuidar de no añadir a la palabra de Dios y tampoco quitarle. No, acá es porque este no me gusta, entonces no, esto es porque tal cosa, no, esto se escribió hace 2000 años, era para ese tiempo, no, esto era solamente para esto o aquello, sino que todo en su contexto bien real y bien escrito es palabra de Dios. Debemos estudiar con cuidado y entender que no hay nada de más ni nada de menos. Vamos a volver a leer ese versículo, el 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. No es que Jesús vino y empezó a hablar lo que a él le parecía, por más que era Dios. El Padre que me envió, el mismo Padre que le envió a él me dio mandamiento ¿de qué? De lo que he de decir y de lo que he de hablar. Todo es necesario. Y por último, el versículo 50, la tercera sección, donde Jesús declara su dependencia total, 100% dependencia del Padre. Y sé que su mandamiento es vida. Las palabras de Dios son para vida. Aún en el castigo hay gracia y misericordia. Es una demostración de la misericordia y la gracia de Dios para darnos vida. Aún los castigos más fuertes que son para Faraón eran para llamarle al arrepentimiento, pero él se empecinaba y se endurecía y Dios le entregaba y endurecía aún más su corazón, le iba entregando una y otra vez. En Apocalipsis podemos ver cuando se habla de la gran tribulación, de los sellos, de las trompetas, de las copas de la ira, y una y otra vez dice,
y ni con todo esto no se arrepentían. El motivo de estos juicios eran para llamar a la gente al arrepentimiento. Dios te habla una, otra vez. Te envía profetas, maestros, pastores, evangelistas, envía a sus hijos, te envía pájaros a cantar de su gloria, te deja ver la gloria de su creación con tus ojos para que te des cuenta y te acerques a Él, reconozcas que hay un Dios creador, pero como no entendés esto, a veces te habla un poco más fuerte, a veces te habla con una vara, pero te vas endureciendo una y otra vez y al final la gente levanta el puño contra el cielo maldiciendo a Dios y diciéndole, no quiero saber nada de vos, déjame tranquilo, déjame vivir mi vida. Y es el endurecimiento y la soberbia del corazón, no queriendo saber nada de Dios. Y por último, el versículo 50 dice que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Juan 6, vamos a mirar Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. Amén. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que Jesús dice, y sé que como dice aquí, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere que se haga? Como el Padre me lo ha dicho. Aquí no hay ni una palabra de más, ni una palabra de menos. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué es el mandamiento de Dios? El 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así pues, 50, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Que creáis en la luz. Yo la luz, que dice Jesús. Yo la luz. Creed en la luz, para que no andéis en tinieblas, para que no permanezcáis en tinieblas. Aferrarnos a la fe de Dios, aferrarnos a lo que Él nos mandó a creer en Jesús. Jesús es el centro de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe, el comienzo y el final, el principio de nuestro caminar y el final de nuestro caminar. Que Él sea el centro, que Él sea nuestro motivo, que Él sea nuestro interés. Aquí termina el ministerio público de Jesús. Ante el rechazo de la gente, Él se retira y va a enfocarse ya la última semana en ministrar y preparar a sus discípulos para que ellos continúen el ministerio, la obra, lo que llega hasta nosotros hoy en día, lo que nosotros también debemos hacer. Así que vamos a pedir que el Señor nos siga hablando ahora en este ministerio privado en que vamos a entrar, a partir del capítulo 13 de Juan. Amén. Vamos a orar un momentito y vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por este momento que podemos entrar en tu presencia y disfrutar de tu palabra. La palabra dura que habla también de juicio, del endurecimiento a causa del rechazo. Te pedimos que tú nos guíes, ayudes y nos ministres, ablandes de nuestro corazón, que podamos despertar de esa locura de la autosuficiencia y realmente aceptar tu guianza y ser atraídos hacia ti con esas cuerdas de amor. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Muchas gracias. Nos encontramos el fin de semana en las reuniones de la iglesia.
Dios les bendiga, chicamente.